Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Algunos historiadores apuntan al inicio de las pruebas con armas atómicas por parte de Rusia como el inicio de la conocida como Guerra Fría. En esa sociedad que empieza a sufrir de neurosis se enmarca nuestra historia de hoy. Un matrimonio será condenado a muerte el 29 de marzo de 1951 por espionaje. Su delito: vender datos de la bomba atómica americana. Ellos mantuvieron siempre su inocencia. Nadie les creyó, aunque al final parece que sí lo eran. Hoy te contamos la historia del matrimonio Rosenberg. Para entender mejor esa Europa y sobre todo esa Norteamérica de entonces, nos vamos a ir de viaje como siempre a esos años. La Segunda Guerra Mundial está terminando y Hitler va a perder. Es el momento de la famosa reunión, conocida y ya explicada la temporada pasada, de los tres mandamases que quedaban en la conferencia de Yalta. Ahí, recordemos, que se intentará llegar a un acuerdo sobre esa nueva Europa. Uno de los principales puntos era que los países más controlados por Rusia deberían pasar por el aro de las elecciones libres. Pero sabemos que Stalin no hizo ni caso a lo firmado en Yalta. Y de ahí nos vamos a la conferencia de Potsdam, o Yalta segunda parte. Ahí se deja patente que Rusia es ya un gigante imposible de parar. Y enfrente tenían a otro, Estados Unidos. Las dos megapotencias no se fiaban ni un pelo la una de la otra. Había comenzado la Guerra Fría. En aquellos primeros años 50 del siglo pasado, en Estados Unidos había un fervor anticomunista, pero también había una oleada de simpatizantes. Muchos de ellos eran inmigrantes de esos países que habían ido a América a intentar lograr el sueño americano, pero que no lo habían logrado. De ello culparán al país y a sus empresas por no haberles dado una verdadera oportunidad. Y es aquí donde os presentamos al primer protagonista de nuestra historia, Julius Rosenberg. Julius había nacido ya en Nueva York, pero era hijo de inmigrantes judíos. Nace en mayo de 1918 y estudiará en Manhattan ingeniería eléctrica. En la universidad se convierte en el líder de la Liga Juvenil Comunista. Nuestra segunda protagonista había nacido en 1915. Ella era Ethel Greenglass, también dentro de una familia judía de Nueva York. Su intención era ser actriz o cantante, pero como tantas otras en la Gran Manzana, abandonará su sueño y trabajará de secretaria de una empresa naviera. Allí simpatizará con el movimiento obrero y se unirá a la mencionada Liga Juvenil Comunista. Allí será cuando en 1936 conozca a Julius, y 3 años más tarde se casaban.
Aún con sus afinidades comunistas, Julius, en 1940, se alistará en el Cuerpo de Señales de Estados Unidos, donde le asignan a un laboratorio que llevará a cabo importantes investigaciones sobre electrónica militar en radares, comunicaciones y misiles. En plena Guerra Mundial, su cuñado, David Greenglass, estaba trabajando en un importante proyecto en un laboratorio de Los Álamos, como operario. Era un proyecto megasecreto y de vital importancia para el país, sobre todo que siguiera siendo eso, estrictamente secreto. Este proyecto seguro que le conocéis al deciros que era el Proyecto Manhattan. No entraremos en todos los detalles ahora de este proyecto, y no por el tema de que siga siendo ultra secreto, sino porque merece un capítulo propio, pero os lo resumiré diciendo que en este proyecto Estados Unidos basaba casi todas sus esperanzas de ganar la contienda, pues estaban trabajando en su primera bomba nuclear. Y como todos sabemos, por desgracia para muchos, funcionó a la perfección. Otro dato que nos va a interesar mucho de este proyecto Manhattan es que sus dirigentes se sorprenden del nivel de conocimiento nuclear que demuestran los rusos. A ver, se habían tomado muchas molestias en mantener oculto su proyecto Manhattan, pero averiguan en 1949 que Rusia, en su carrera nuclear, no parte ya de cero. El 23 de septiembre de ese año, el presidente americano Harry Truman comunicó que había habido una explosión nuclear en Rusia, y era debido a que en agosto su enemigo había realizado sus primeras pruebas atómicas. Esto causó mucha conmoción en el país. Bueno, no solo en Estados Unidos, en Europa también, sobre todo en Gran Bretaña. Ambos países pensaban que hasta casi más o menos 1955 Rusia no podría tener listos esos ensayos. Entonces, ¿cómo era posible que en 1949 hubieran realizado ya sus propias pruebas? Pues para responderse, empezaron a investigar. Bueno, más que investigar, sobre todo lo que hicieron fue aprovecharse de un testimonio de un criptógrafo de la embajada rusa en Canadá, llamado Igor Gusenko. Este hombre, que desertará a Occidente, aporta una serie de documentaciones en las que se demuestra que Rusia y su red de espías habían lanzado sus redes por Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto llevará a detener a 22 agentes locales y 15 espías rusos en Canadá, aunque nos vamos a centrar solo en uno de ellos, en el físico Klaus Fitch, vital para nuestra historia de hoy. Fitch o Fuchs, o con perdón como se pronuncie, es detenido en Inglaterra y lo confiesa todo. Que sí, que había pasado documentación a la Unión Soviética sobre el proyecto Manhattan, pues había trabajado para él. El 1 de marzo de 1950 fue condenado en un juicio express de tan solo 90 minutos. 9 años después será puesto en libertad y se marchará a la entonces República Democrática Alemana, donde será recibido casi como un héroe. Pero ¿por qué es tan importante en nuestra historia de hoy este hombre? Pues porque cuando es detenido, confirman que el contacto americano al que le suministró información es Harry Gold, un químico de Filadelfia. Y este, a su vez, en mayo de 1950, confesará que era espía y menciona un nombre, David Greenglass, el hermano y cuñado de nuestros dos protagonistas de hoy.
El FBI detendrá e interrogará a David y en un primer momento asume su culpabilidad, pero dice que todo lo hizo porque se lo dijo su pobre esposa. David colabora tanto que al final su condena se verá reducida a solo 15 años, mientras que su mujer quedará en libertad. Pero David dio un paso más y acusó directamente a su cuñado. En un primer momento liberó a su hermana, pero posteriormente se desdijo y también la señalará a ella. David acusará a Julius Rosenberg de haberle incitado a obtener información sobre la bomba atómica. Esto llevará al FBI a detenerle el 17 de julio en su casa. En agosto de 1950 se convocará al Gran Jurado Federal para juzgar a David Greenglass. Entre los testigos estaban llamadas a declarar la esposa de David, Ruth, y su hermana, Ethel Rosenberg. Esta última se niega a responder. Cuando sale del juzgado, el 11 de agosto, Ethel será también detenida. Lo cierto es que los cargos contra Julius eran mucho más graves que los que había contra su esposa. De todas formas, de nuevo David y su esposa darán una puntilla más a sus cuñados. Si en un principio David había declarado que los documentos que sustraía del proyecto Manhattan se los daba a Julius en la calle, poco después aseguró que los intercambios los hacían en el piso de los Rosenberg y que su hermana Ethel se dedicaba a pasarlos a máquina antes de entregárselos al enemigo ruso. Con todo esto, el 6 de marzo de 1951 comenzó el juicio contra el matrimonio Rosenberg. Muchos autores suponen que el FBI acusará a Ethel para forzar a Julius a dar los nombres de más espías colaboradores, pero ni uno ni la otra durante ese juicio dirán un solo nombre. No solo eso, sino que se acogerán a la quinta enmienda, es decir, a no incriminarse a ellos mismos. Mantuvieron silencio solo roto para afirmar que eran absolutamente inocentes de todos los cargos. Lo cierto es que según esos mismos autores, contra los Rosenberg solo tenían pruebas circunstanciales, a excepción de la declaración de David y su esposa Ruth. De hecho, muchos de esos documentos asociados al matrimonio serán vistos después como casi absurdos para que los rusos hubieran podido montar su propia bomba atómica tan rápido. Realmente lo crucial fueron los datos del físico alemán Fuchs. «23 días después de comenzar el juicio, el 29 de marzo de 1951, el jurado declaró culpables a los Rosenberg y el 5 de abril el juez les condenó a muerte. Este proceso contra los Rosenberg causó un revuelo enorme, no solo en el país sino fuera también, sobre todo por las escasísimas pruebas que había contra ellos, mucho menos para condenarles a muerte. De hecho, en ese juicio también se juzgó a un compañero de Julius que por admitir su culpa será condenado a 30 años de cárcel, de los que solo cumplirá 18. Muchos autores aseguran que la condena fue tan dura al matrimonio Rosenberg por culpa de la Guerra Fría. Digamos que fue un mensaje a navegantes. Durante más de 2 largos años, los Rosenberg apelarán infinidad de veces. Incluso se organiza un movimiento para salvar la vida de Ethel y Julius. Manifestaciones, telegramas, libros, de todo.
Incluso el Papa Pío XII intentará mediar. Los dos hijos pequeños de la pareja enviarán al presidente una petición de indulto. Se organizan vigilias frente a la Casa Blanca, pero nada, todo fue inútil. El mensaje estaba claro y había que lanzarlo. Los Rosenberg debían morir. Ethel y Julius, aún así, pudieron salvar la vida. Os explico. En la celda, donde estaban esperando el día de su muerte, había un teléfono. Este tenía línea directa con la Secretaría de Justicia. Si cualquiera de ellos dos hubiera levantado el teléfono para confesar su culpabilidad, se hubiera podido aplazar la ejecución y quizás haberla conmutado por prisión. Pero eso no ocurrió nunca. Ni Ethel ni Julius estaban dispuestos a reconocer lo que según ellos nunca habían hecho. A las 8:06 del 19 de junio de 1953, después de 3 descargas eléctricas, Julius Rosenberg fue declarado muerto. 10 minutos más tarde lo estaría su esposa Ethel. Como macabra curiosidad, os diré que ella necesitó hasta 5 descargas, puesto que la silla eléctrica no encajaba en su menudo cuerpo. Sin embargo, la historia de los Rosenberg no acaba aquí. Hay un epílogo sorprendente. En 1997, el New York Times y el Washington Post publicaron 2 entrevistas a Alexander Feklisov, un ex alto dirigente del KGB, que confirmó que ambos, el matrimonio, eran inocentes, que Julius Rosenberg no sabía nada de la bomba, por lo tanto no les pudo ayudar nunca. Esto confirma lo que se conoce como los papeles Verona. Son unos documentos desclasificados en los que se afirma y demuestra que Julius estuvo implicado en espionaje, pero industrial, no en el del proyecto Manhattan. Y Ethel, pues según esos papeles y el espía de la KGB, no pintó nada en aquello. Como mucho, podría conocer los tejemanejes de espionaje industrial de su marido, pero nada más. Como colofón a esta gran mentira de esos años, la Asociación Americana de Abogados reconstruyó el juicio de los Rosenberg y llegó a la misma conclusión. Todo había sido una gran farsa. El matrimonio Rosenberg era inocente y murieron de manera totalmente injusta. No estoy sola, muero con honor y dignidad, sabiendo que mi esposo y yo seremos reivindicados por la historia. Esta fue una de las últimas frases de Ethel Rosenberg. Y bueno, parece que al final, según los datos de la KGB y de esos documentos desclasificados, no es que la historia les haya reivindicado, es que les ha exculpado. Parece que pagaron la histeria de una sociedad que mientras armaba sus propias bombas atómicas, tenía miedo a que otros hicieran exactamente lo mismo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.